Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, aquí saludándoles con un tema muy importante o principal en esta situación eh, respecto a los resultados, ¿verdad? Los resultados inmediatos que a veces queremos en nuestra vida. Que es un tema, como les he mencionado, vamos a ir subiendo poco a poco videos de todas estas situaciones. eh, en este caso como entrenador, como psicólogo deportivo, todas las situaciones que hemos ido viviendo, cómo hemos ido progresando también, pero a veces uno se topa en la vida, ¿verdad? En la vida diaria con resultados inmediatos. Si no hay resultados inmediatos, pues no existe el apoyo, no existe esa armonía de establecer ciertos objetivos, de establecer ciertas dinámicas en nuestra vida. Entonces uno dice, ¿cómo voy a lograr una importancia en mi vida si nadie me apoya, ¿verdad? Entonces es esto bien complicado a veces de lograrlo, porque siempre se quiere que uno eh, se mantenga en esta armonía, en su vida a día, eh, en plena situación, ¿verdad? Entonces los resultados inmediatos los que nos dan es quemar etapas. Se queman etapas de desarrollo en el atleta, se queman etapas de desarrollo en nuestra vida, tanto familiar como objetivos en nuestra forma de entender cómo vamos a lograr establecer nuestra vida cotidiana, eh, en nuestra vida diaria. Entonces los resultados inmediatos, eso es lo que nos afecta en cómo mantenernos nosotros en nuestros objetivos claros, nuestros objetivos bien importantes, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros lograr ciertas dinámicas cuando en realidad no podemos entablar una conversación con nosotros mismos, no podemos tener nuestros propósitos claros en nuestra vida. Entonces los resultados inmediatos los que nos van a generar es frustración y también nos va a generar quemar etapas en nuestra vida y querer establecer muchas cuestiones, ¿verdad? Bueno, ahí me saluda Alejandrito. Eso Alejandrito, estamos hablando. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr ciertos objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, acá, saludando ahí a Alejandrito, estamos hablando de los resultados inmediatos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces también como un resultado inmediato podemos decir el, el casarnos, el tener novia, el tener hijos, a veces nos ayuda y a veces no nos ayuda el tener esos resultados inmediatos, ¿verdad? De querer quemar etapas, ser tal vez poco tiempo tener una novia, luego casarnos, luego tener hijos. Entonces el tener claros los objetivos nos ayuda a nosotros a establecer ciertas dinámicas en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, el hecho de tener hijos a veces no es una obligación, ¿verdad? El tenerlos cuando uno está como pareja. Pero hay a veces ciertas dinámicas en nuestra sociedad que nos lleva a decir, no, sí, tenemos que tener hijos y no es familia, ¿verdad? Y no es ese el objetivo de tener pareja, sino compartir, vivir en armonía y luego si se puede, pues establecer tener hijos. Entonces eso es lo importante de toda esta etapa de los resultados inmediatos. Por ejemplo, como entrenador, pues en atletismo, a veces también las mismas instituciones, ¿verdad? O las mismas situaciones se dan de querer resultados, medallas, récords nacionales,
y a veces no entablamos esa conversación de por qué quemar etapas. O sea, a veces puede ser que el chico gane este año, pero ya entre unos 2 años ya no se mantiene, ¿verdad? Ya no mantiene ese mismo resultado. Eso es los resultados inmediatos. Siempre tenemos que tener objetivos claros, metas claras, pero en toda nuestra vida. Como psicólogo he tenido varias personas, consultantes, que se enfocan en el problema en sí que tienen, ¿verdad? En su vida, y a veces olvidamos ciertos estímulos positivos que tenemos. Solo nos enfocamos en los resultados negativos, en las cosas negativas, y a veces olvidamos las cosas positivas que tenemos en nuestras vidas. Y para cambiar ciertas cosas tenemos que arrancar de estas situaciones positivas que tenemos, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Entonces eso es importante, el tener claro, ¿verdad? Qué queremos con nuestra vida, qué queremos con nuestra forma de vivir o de ser. Podemos entablar muchas ideas, por ejemplo, la importancia de tener esa salud emocional, ¿verdad? El tener una constante comunicación con nosotros mismos, ese diálogo interno, esa comunicación interna, también de los resultados inmediatos. A veces nos genera luego esa frustración, ¿verdad? De que logramos el objetivo y ahora que toca, ¿verdad? Entonces el mantenernos en esa dinámica de armonía con nosotros mismos también nos puede ir afectando, nos puede ir manteniendo a tope en ciertas cosas, pero después de lograrlo, ¿cómo mantenernos, ¿verdad? Cómo mantener esta dinámica en nuestra vida, cómo mantener este enfoque en nuestra vida, qué tanto nos ayuda, qué tanto nos mejora como persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantenernos? Entonces, ¿cómo mantenernos en armonía en nuestra vida? Si no sabemos a veces el cómo conversar con nosotros mismos, a veces no expresamos también nuestras emociones, entonces, ¿cómo mantenernos en armonía con nosotros mismos cuando solo buscamos el que nos escuchen, ¿verdad? Saludos ahí a los que se están conectando. Entonces, ¿cómo ir entablando, cómo que fluya esa forma de ser de nosotros si no escuchamos a los demás? A veces solo nos enfocamos en expresar eh, nuestras emociones, y es bueno, ¿verdad?, el expresar nuestras emociones, pero también escuchar al otro es importante para generar esta armonía, esta satisfacción con los demás. Y esa es la clave de la psicología, porque a veces muchas personas han llegado, digamos, me dicen, tengo X, Y dificultad o problema, y cuando solo en una sesión, 2 sesiones, en realidad lo que necesitaba es ser escuchado. Cuando nos damos cuenta el que saber escuchar es lo importante, ¿verdad? ¿Qué tanto sabemos escuchar? Entonces, sabemos escuchar a los demás, entonces cuando tenemos esa armonía, esa pequeña forma de entablar esa conversación con los demás, nos fortalece también, nos da ciertos tips de cómo el otro está comportándose de esta manera, y entonces esto es lo que nos llena al final. Y esta es la clave de por qué todavía hay muchos, o hay más todavía, psicólogos, ¿verdad? Psicólogos clínicos, psicólogos deportivos, psicólogos forenses también hay ahora, también psicólogos industriales a nivel empresarial,
porque hace falta que las personas escuchemos. Hay estudios que demuestran que la mayoría solo hablamos, ¿verdad? Como estoy yo ahora acá, pero sin escuchar a los demás, entonces sin saber qué opinan los demás. Y esto es lo que nos dan las redes sociales a veces de expresarnos, de saber expresar nuestras emociones, saber expresar nuestras ideas y qué bueno, pero a veces también nos olvidamos de escuchar a los demás, de saber cómo se sienten, qué opinan, qué genera en sus vidas. Entonces, todo esto es importante, ¿verdad? El entablar esa conversación, el generar esa dinámica de, de nuestra vida, ¿verdad? Entonces eso es uno de los temas importantes de mantener nosotros en armonía. Eh, entonces eso es lo primordial, ¿verdad? De que nuestra vida sea siempre una forma de escuchar a los demás. A veces sucede, casi la mayoría de veces, de que no tenemos, no tenemos esa prioridad, esas prioridades en nuestra forma de expresarnos, de nuestra forma de actuar. Entonces es muy difícil el generar ciertas emociones en nosotros mismos y en los demás. Entonces, esa es la importancia que les mencionaba de la psicología en nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de la importancia del escuchar. Por ejemplo, acá les voy a mostrar, por ejemplo, la escucha activa, digamos, es una técnica que ayuda a aprender información y asimilar conocimiento de diferentes fuentes, ¿verdad? A veces escuchar música pues nos ayuda también a liberar ciertas cuestiones, o a veces escuchamos pero no es una escucha activa, ¿verdad? ¿Qué es y cómo practicarla? Por ejemplo, la escucha activa. La escucha empática, que es cuando se escucha para comprender a los demás, qué piensan, qué sienten, historias personales también. También está la escucha de apreciación, que podemos ahí escuchar por diferentes, digamos, por placer, por comprender a los demás. Alejandrito. Entonces eso nos genera bastante armonía también, ¿verdad?, en nuestra vida. El sentirse escuchado, el sentirse comprendido, digamos, algunas características de esta escucha activa podría ser, digamos, el utilizar preguntas abiertas para obtener mayor información, parafrasear también ciertas cosas que dijo la otra persona, eso puede ayudar también. A veces escuchamos, pero siempre va con un juicio, ¿verdad? Con poner siempre sesgos o puntos de vista, entonces no es una escucha activa. También demostrar paciencia al centrarse en su atención a las personas, no solo en sus propios pensamientos. Demuestra una comunicación también no verbal positiva, ¿verdad? Manteniendo el contacto visual, ciertas cuestiones que se van teniendo también para ir generando toda esta forma de mantenernos en armonía con nosotros mismos. Entonces es una de las emociones primordiales que se pueden tener, ¿verdad?, en nuestra vida, y que puede generar en cierta forma cierta armonía. Todo esto tal vez podemos enfocarlo en un tema de la visualización.
Vamos a colocarlo visualización en nuestra vida, ¿verdad? La visualización es un tema muy importante y que podemos irlo trabajando poco a poco, que es el imaginar cómo van a suceder las cosas, el imaginar cómo van a pasar las cosas, cómo van a pasar algunos sucesos. Entonces la visualización nos ayuda a eso, a cambiar nuestra forma de interactuar, ¿verdad? De nuestra forma de ser, de explotar esta herramienta de la visualización en nuestras vidas nos va a ayudar. Por ejemplo, en el Manchester United, Wayne Rooney utilizaba bastante la visualización. Él imaginaba hasta en qué minuto iba a anotar, iba a driblar al portero, iba a lograr su objetivo. Entonces, imagínense, digamos, tener ese nivel de visualización. A veces hasta en el minuto, digamos, 70 se imaginaba un saque de banda, se la daban a él, llevaba un defensa, driblaba al portero y gol. Y sucedía. Casi el 80% de esas visualizaciones se daban a cabo. Entonces, esa es la importancia de la visualización en nuestra forma de ser, de interactuar. Entonces, ¿cómo practicar, ¿verdad? La visualización en nuestra vida, ¿verdad? El lograr entablar esa conversación con nosotros mismos y lograr esa visualización en nuestra forma de ser. Esto lo podemos llevar, digamos, en el trabajo, si genera mucho estrés nuestro trabajo, entonces cómo visualizar hacerlo de una mejor manera, cómo visualizar generando ese estrés o todo lo negativo, visualizar todo lo negativo que puede decir nuestro jefe, que puede decir diferentes personas. Entonces, cómo llegar nosotros a nuestro trabajo y a llegar con esa visualización nos genera una disminución de nuestra forma de estar irritados. O si nos molesta a alguien o nos cae mal a alguien, no nos llevamos bien con alguien, visualizar, ¿verdad? Todo ese cómo nos vamos a sentir de irritados. Entonces ya cuando vamos nosotros a compartir con esta persona o nos toca interactuar con esta persona, ya es menos el estrés que se genera por la visualización, el imaginar ese futuro tal vez negativo que vamos a tener, pero esta es la herramienta de la visualización en nuestra vida, nos ayuda a eso. Entonces, si nosotros tenemos claros la visualización, entonces nos va a ayudar bastante en esta. Es una técnica, ¿verdad?, que se utiliza bastante. Es crear imágenes, por ejemplo, mentales, pueden ser, digamos, incluso en las metas, ¿verdad?, que nosotros tengamos. Al imaginar cómo será un evento concreto, puedes trabajar, incluso se puede trabajar ahí con crear pasos más pequeños que te vayan a sacar de esa realidad, de esa meta, un ejercicio de entrenamiento mental, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de la visualización, como un proyecto de vida, una declaración clara de tu futuro ideal, ¿verdad? Digamos, cómo nos imaginamos nosotros en un año también, ¿verdad? No solo en el mañana, no en el presente inmediato, sino en el futuro a largo plazo, cómo nos puede ayudar la visualización. Al final es una imagen mental, ¿verdad?, que inspira y te motiva a tomar acción para alcanzar tus metas y hacer realidad tus sueños. Es una visualización, por ejemplo, a mí me ha ayudado bastante cuando corro, ¿verdad? Digamos, hace 2 años que competí así más fuerte en las 21K y maratón que hice, me imaginaba, digamos, cómo va a ser el kilómetro 1, a qué ritmo, el kilómetro 2, el 3, el 5, y así me imaginaba, digamos, las 21K, por ejemplo, en 2022 fui a San Salvador a una 21K, que mejoré mi marca de 1 hora 19 minutos
con segundos. Entonces, ¿cómo me imaginaba yo? Digamos, no conocía el recorrido, tenía una percepción de recorrido bastante plano y resulta que solo eran 5 kilómetros planos. Pero yo ya en los entrenos ya había aplicado esa visualización, ya había aplicado ese entreno. Entonces puede ser plano, puede ser con mucha cuesta, y había practicado bastantes cuestas, había hecho bastantes series fuertes, kilometraje fuerte, y aparte trabajado lo mental, ¿verdad? Esa confianza. Si no me sale el ritmo en el, por ejemplo, 5 kilómetros, quería pasarlos a 19 minutos y me pasó a 20 minutos, primer 10K 39, y no me iban saliendo bien las cosas, pero por eso es la importancia de trabajar lo mental, ¿verdad? La visualización la trabajaba yo. Si no me sale bien el kilómetro 5, kilómetro 10, retomar un poco más, poder eh, salir o empezar a incrementar un poquito más el ritmo. Entonces eso me ayudaba siempre. Nunca terminaba una carrera frustrado, sino con autocrítica, ¿verdad? Pude haber hecho esto, lo otro, y logré el objetivo, ¿verdad? Mejorar mi marca, 1 hora y 19 segundos. De ahí vine al mes, 2 meses, fui a correr otra 21 a la capital de Guatemala, y mejoré por creo que 6, 10 segundos. Y de igual manera tiene que trabajar uno lo físico, trabajar un poco más el entreno, pasar el kilómetro 10 a 38. Entonces ya los últimos 7 kilómetros fueron bastante duros, y ahí empezó a generar otra vez la frustración, ¿verdad? No lograr el objetivo que se tenía. Pero como ya había visualizado todas estas situaciones que podría ser que no iban a salir bien las cosas como yo ya planeado, eso me ayudó a mantenerme en este proceso de la tolerancia a la frustración. Entonces, eso es lo importante, la tolerancia a la frustración. Siempre nos vamos a sentir frustrados porque no nos salgan X o Y resultado, pero si trabajamos nuestra visualización, vamos a lograr ciertos objetivos. Entonces, y eso es en todo, ¿verdad? No solo en el deporte, sino en nuestra vida. Yo cuando estudiaba, a veces en los exámenes, pues no me iba tan bien, pero yo me imaginaba, bueno, me va a ir bien, va a salir bien esto. Pero si no estudiaba, además, digamos, por mucho que visualizara, imaginara bien las cosas, si uno no estudia, si no se esfuerza, si no tiene dedicación, no van a salir las cosas, no van a salir los resultados. Y a veces nos olvidamos de eso. Hay que trabajar consciente, trabajar fuerte, duro, para encontrar nuestro objetivo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, uno de los temas que más he trabajado yo como corredor, como atleta, la visualización. Siempre, casi la mayoría de veces he mejorado mis marcas cuando he entrenado. Ya el año pasado ya no entrené mucho, entonces me tuve que dar un pequeño descanso por ciertas situaciones, digamos, después de un maratón. Mi cuerpo no asimiló bien las cosas. Creo que a nivel de nutrición, aquí está José Manuel, también saluda. Hola. Entonces, vienen enojados. Entonces, eso es lo que genera, ¿va? Eso es lo que genera la frustración. Este patojo también, este patojo se frustra bastante, ¿va? Ahí vamos quitándole un poquito la frustración. Cualquier cosita se enoja. Entonces, eso se trabaja desde estas etapas. Ya un chico de 15, 20 años. No. Entonces, venite. Entonces, si trabajamos ya muy grande, ya es más difícil todavía. Venga, papá. Él quiere salir, dice. Aquí está Alejandrito, otro patojo que vamos trabajando también la frustración. Los dos chicos de la frustración. Entonces, si no se trabajan desde pequeños ciertas tareas, ciertas herramientas, es difícil lograr ciertos objetivos.
¿Quieres comentar algo, José Manuel? Que es un buen papá. Claro que estamos en cámara, dice eso. No, está bien. Vos también es un buen hijo. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? El trabajar desde estas etapas bien pequeños. La frustración. A veces por un juguete, por ciertas cosas se frustra un niño. Y si no se le habla, si no se conversa, si no se tiene esa paciencia, principalmente los papás, ¿verdad? Tenemos que tener, si tenemos paciencia, un 10%, tenemos que tener un 100% de paciencia para con los hijos e hijas. Entonces, saludos. Ha sido un gusto compartir esta aquella tarde, noche. No sé si hay alguna duda. ¿Quién practica la visualización? ¿Quién ha practicado la visualización? Entonces es importante, ¿verdad? La importancia de la visualización y del compartir. Ahorita estamos haciendo estos en vivos porque tenemos un poquito de tiempo. Acabo de terminar de hacer ya los planes ya de enero y comenzando a hacer los planes de entrenamiento ya para febrero, que es el campo traviesa ya en los chicos. Entonces ahí si alguien quiere ser parte de este proyecto, estamos a la orden. Ahí se han unido ya este año, para el 2025, un atleta más, siempre trabajando a la distancia. Entonces ahí estamos a la orden. Practicar siempre la visualización es importante de las etapas bien pequeñas. Ya si estamos grandes también es importante empezar a trabajar, y esto nos va a llevar a tener un poco más de tolerancia a nuestra frustración. Así que saludos, se cuidan mucho.